Soy Jesús Américo Guari Román, autor del libro Un nuevo modelo de átomo. Nuestra teoría sobre la materia sostiene que existen 6 partículas elementales de materia. Son las más pequeñas materias que puedan existir en el universo y son la base de la estructura atómica. Estos son el protón, de magnetismo positivo y tamaño relativo dimensional 1. El electrón, negativo, de tamaño 10 a la menos 3. El neutrino, de magnetismo neutro, 10 a la menos 6. El fotón, positivo débil, 10 a la menos 9. El electrón, negativo, débil, 10 a la menos 12. El bastión neutro débil, 10 a la menos 15 de tamaño relativo. Para las 6 partículas elementales que hemos nombrado, proponemos 2 alternativas de modelo. La primera formada por cuerdas elásticas magnéticas deformables, tal como lo vemos en la parte superior del dibujo, y la segunda formada por una sola esfera sólida magnética muy elástica. Las 6 partículas básicas nombradas anteriormente se pueden unir en 21 formas posibles. Cada una de estas 21 uniones tienen su propia frecuencia y sus propias características físicas. Sin embargo, entre el número 8 y la 14 podemos resaltar los colores que componen la luz. Entonces, toda esta frecuencia de más o menos 10 a la 14 tendría a ser la luz. Propiedades de las 6 partículas elementales o elementos básicos. Son de forma esférica, su materia es magnética y tienen gran elasticidad. La composición de su materia es desconocida. Los de igual magnetismo se repelen y los de diferente magnetismo se atraen. Entre elementos neutros se atraen con fuerzas magnéticas débiles pero diferentes al magnetismo positivo o negativo. Cuando cualquier elemento básico llega a ponerse en contacto con otro elemento y están sin movimiento relativo, empezará un proceso de atracción y compresión entre ellos, no interesando si son de signos contrarios o de signos iguales, comprimiéndose cada vez con más fuerza hasta llegar a un límite muy grande. Las 6 partículas elementales se pueden unir entre ellos de 21 maneras posibles. La filosofía del nuevo modelo de átomo que estamos proponiendo se basa en la teoría de los sistemas estables que dice: cuando las distancias entre 2 o más partículas elementales no varían con el tiempo, se forma un sistema estable y relativo. Hemos encontrado que la fuerza universal que actúa entre esas 2 o más partículas, ya sea en el espacio macrocósmico o en el microcósmico, es igual a 10 a la 32 newtons. En el siguiente cuadro mostramos el nuevo modelo atómico que proponemos. Este modelo es totalmente diferente al modelo que propone Bohr para su modelo atómico. En este diagrama, en esta figura, podemos ver 2 protones que se alejan por ser del mismo signo, pero también podemos ver 2 electrones que también se alejan por tener el mismo signo. Sin embargo, cuando están los 4 juntos, pueden llegar a colocarse en una situación tal en el espacio que si las distancias D1, D2 y D fijas, que son una sola posición en el espacio, les va a permitir conformarse como un estado estable, o sea, formar un átomo estable. El primer átomo que se ha formado en la naturaleza ha sido el átomo de hidrógeno en sus 2 configuraciones. Este átomo está compuesto de un protón y un electrón, como podemos ver en la figura. Por la forma que tiene este átomo de hidrógeno es inestable. El átomo de hielo está compuesto por 4 protones y 4 electrones. Este elemento es muy estable. El átomo de carbono está conformado por 3 tetraedros coaxiales que tienen el mismo centro de gravedad. El átomo de carbono está formado por 12 protones y 18 electrones. Si observamos el cristal de la parte derecha,
que está en forma ordenada, este conforma un diamante, porque tiene todos los átomos ordenados. Sin embargo, en la parte baja, un carbón antracita, que viene a ser casi un diamante, o es una estructura similar al diamante, sin embargo, no es igual al diamante porque tiene sus átomos en desorden. En nuestro modelo atómico existe una red tridimensional que une los átomos. Esta red está formada por partículas de electrones negativos y fotones entre los átomos. Estas partículas están vibrando en una red tridimensional organizada. En esta red, en forma desordenada, también se encuentran los neutrinos y los lastiones en forma indistinta en la red. Estamos en la materia. Según nuestra teoría, el comportamiento de los átomos sería el siguiente. En un líquido la distancia D entre átomos es mayor que un sólido. Debido a la mayor vibración de las partículas, tanto neutrinos y lastiones, que están involucradas dentro de los átomos, en las partes interatómicas, las cuales, cuanto mayor vibren, mayor cantidad de vibración tengan, mayor energía cinética, podrán separar la red que une a los átomos, la red interatómica. La ecuación de Planck, la ecuación fundamental de la materia que relaciona la cantidad de energía entregada a un cuerpo y la frecuencia de onda que se produce por efecto de esa energía, está dada por He sobre B, donde H es 6.624 por 10 a la menos 27 hercios por segundo, y nu, frecuencia de onda producida al ser entregada la energía. Energía entregada a un sistema es igual a un medio mv cuadrado. Esta fórmula une el aspecto palpable de la materia y el otro que le llamamos ondas de energía, de donde un medio mv cuadrado es igual a h nu. En esta fórmula el único elemento que existe es m, el resto es inmaterial. M es la materia. Preguntas. Algunas incógnitas para los físicos. ¿Cómo puede reconocerse entre dos protones y en ese mismo instante detectar que son el mismo signo y empezar a repelerse? ¿Cómo puede un mismo protón decidir que tiene que atraerse con un electrón y en ese mismo instante decidir que tiene que repeler con otro protón? Conclusión. Los logros científicos y el progreso tecnológico alcanzados en la actualidad son verdaderamente asombrosos y pareciera que ya no hay más que descubrir. Estos son el resultado del trabajo de miles de científicos e investigadores que durante miles de años han desarrollado investigaciones. Recordemos a los griegos cuando plantearon la existencia de los átomos, a los egipcios, sirios, incas, mayas y otras culturas que han efectuado diferentes estudios de astronomía y física que hasta la fecha nos asombran. Luego a Copérnico y a Newton cuando plantea la existencia de las fuerzas gravitacionales en el universo, Einstein y la teoría de la relatividad y también la teoría de los cuantos, y recientemente la teoría de las supercuerdas y las diversas teorías planteadas. Sin embargo, no conocemos cuáles son los mecanismos por los que una partícula positiva puede atraer y rechazar a otra partícula. ¿Cómo a través de la distancia donde no hay materia puede identificar una partícula positiva a otra partícula determinada si es o no positiva y luego instantáneamente tomar la decisión de atraerse o repelerse? ¿Dónde y cómo nacen las fuerzas de campos magnéticos? ¿Qué son las líneas magnéticas? ¿Materia? O algo que no sabemos cómo describirlo. En caso de ser materia, ¿cómo es esa materia y de qué está compuesta? Por otro lado, es increíble que nadie sepa explicar exactamente y menos describir lo que es la luz, cómo es su mecanismo interno y de qué está compuesta. Como este tipo de preguntas incógnitas anteriores que no tienen respuesta, existen muchas flotando en los círculos de la física en pleno año 2012. Sin embargo, la inquietud de conocer más profundamente sobre estas incógnitas me ha llevado a escribir este pequeño tratado sobre estas preguntas sin respuestas. Me sorprende que la física clásica sea estancada en el pasado. Es por esta razón que me he propuesto escribir esta obra donde propongo una serie de hipótesis desde mi punto de vista y además me he atrevido a proponer una teoría sobre un nuevo modelo del átomo. Si a alguien le interesa escribirme, por favor, escríbeme a mi correo américo@guaricornell.com.